tienen, digamos, saben mucho menos que ustedes, entonces yo por eso traje para reforzar con ustedes. Y es la parte de operaciones vectoriales. Entonces, fíjense, lo primero, que es lo que terminamos, lo que estuvimos terminando el otro día, adelante nos pase cuando por donde necesiten. La parte de operaciones vectoriales, que tiene que ver fundamentalmente con 2 o 3 pautas que habíamos fijado con el ingeniero Duarte en el momento en que se tenía que plantear la resolución de los ejercicios vectoriales. Para cualquiera de los casos necesitamos definir un sistema de referencia. Normalmente si estamos en el plano hablamos de los ejes X e Y. Eso es un sistema referencial, ¿no es cierto? Esto, en este sentido, nos permite posicionarnos. Recordemos que las magnitudes vectoriales tenían dirección, tenían sentido, tenían punto de aplicación. O sea, son todos los elementos básicos que nos permiten definir. Cuando trabajamos en la primera etapa, estamos trabajando en partículas, generalmente siempre hablamos de un punto como, ¿no es cierto?, el punto de aplicación sobre la partícula. Entonces, generalmente puede ser o el centro del sistema de referencia o puede ser cualquier otra actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es dibujar los vectores. Esto es más o menos lo mismo que hicimos el otro día con representación gráfica. Ahora le vamos a hacer unos ejercicios también para evaluar, digamos, en lo que sea, que todos ustedes tienen que acostumbrarse que cuando vienen a física, a la clase de física, ¿qué es lo que tienen que traer? Calculadora, regla, semicírculo, o sea, todos los elementos para trabajar, para poder resolver. O sea, la idea es que nos olvidemos ya, digamos, de los otros elementos, porque eso lo van a necesitar cuando estemos cursando y lo van a necesitar, pues siempre traigan lo que sería la parte de escuadras, reglas. ¿Cómo andás? ¿Qué decís bien? ¿Cómo andás vos? De este lado te sentaron allá, mira, creo que te ponga allá sí o sí. Escuadras, reglas, semicírculos. Si traen esa escuadra, vieron el triangulito que tiene tipo de semicírculo. Eso es. Esto es de cuarta. ¿Cuál es la precisión que estuvimos hablando? Todo? Pero le va a servir para zafar en el momento. En la facultad, digamos, en física tienen que tener elementos que sean más rígidos. Pueden tener a lo mejor más error que eso, no importa. Pero, ¿no es cierto?, es importante tener que sean rígidos para poder resolver, ¿no es cierto?, la situación. Entonces estaba viendo a ver si alguno más tenía por ahí la escuadra que yo le digo, no, esa no, no, pero esta sirve también. No, hay una escuadra que viene con el semicírculo, ahí está, esa es la de Jiggel. Anteojitos. Estas son, digamos, ¿no es cierto?, que ya vienen para trazar paralelas, para trazar perpendiculares, ¿no es cierto? Y aparte tienen el semicírculo incorporado y sirven como escuadras también, ¿no es cierto? Si se viese por lo menos los números, estaría mejor, ¿verdad? Pero sé que la usaste, digamos, pero así que es importante. Entonces, para poder dibujar esa magnitud vectorial, ¿qué necesitamos? La escala, fundamentalmente. Recuerden, lo primero que yo no puedo saber cuánto vale esta magnitud vectorial si no tengo la escala. Entonces teníamos que dibujar la escala. Entonces esa escala me permite hacer la vinculación de la fuerza, la velocidad, la aceleración, lo que sea que estemos calculando respecto a las longitudes a las cuales hacemos referencia. Entonces eso es, nosotros, lo primero que tenemos que tener. Y entonces me piden, ¿no es cierto?, que lo sume a ese otro vector V2. Entonces, esto, si yo hago el método gráfico, ya acá tiene que estar todo bien resuelto. Tiene que estar todo bien resuelto. Entonces, el método que vimos para no trabajar con el método del paralelogramo es de la poligonal. Eso está todo bien realizado, entonces, ¿qué hago? Llevo una paralela al vector B1. Vamos a sacar este. Esto está prendido, sí. Llevo entonces una paralela al vector B1, ¿no es cierto? Lo traslado fuera del gráfico y me ubico en una zona
que va a ser la zona en la cual vamos a realizar la gráfica. Este valor es el origen del vector B1 y este valor sería el extremo del vector B1. Entonces, a continuación del extremo del vector 1, hago coincidir el origen del vector B2. Entonces, eso es lo que ven, ¿no es cierto?, acá a continuación. Entonces, para sumar estos dos vectores, tengo que unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y entonces ahí tenemos el vector suma, que sería el vector B1 más el vector B2. Entonces, esos elementos son, digamos, o sea, yo lo que tengo que hacer, una vez que hemos determinado esa situación, entonces, ahora procedo. José, mirá la hora que viene José. Todo sea por las pepas, mirá. Todo sea por las pepas. Entonces, lo que tengo que hacer es medir, ¿no es cierto?, lo que sería esta longitud. Mido esta longitud, que es lo que le llamamos la longitud del vector 1 más el vector 2, la longitud de esos vectores, y a partir de eso puedo después determinar que el vector B1 más el vector B2, todo esto, yo a pesar que no lo puse, sí le vamos a exigir a ustedes que cuando son magnitudes vectoriales se representen como magnitudes vectoriales. Exactamente, que es una magnitud que me define lo que es una magnitud vectorial. ¿Sí? Entonces, el vector B1, B2 va a ser igual a la longitud del vector B1 más el vector B2 multiplicado por la escala de vectores que yo haya utilizado. Eso puede ser, cuando hablamos vectores, puede ser velocidad, puede ser aceleración, puede ser fuerza, puede ser cantidad de movimiento, o sea, no importa qué, pero en realidad nosotros esas son las actividades o lo que nosotros tenemos que plantear desde el punto de vista de la resolución. Obviamente que acá yo lo único que estoy obteniendo es el módulo de ese vector suma, no estoy obteniendo nada más que el módulo de ese vector suma. Decíamos, son 4 los elementos que definen un vector, entonces obtenido el módulo, la dirección que hago, tomo el semicírculo acá, pistola que está acá, lo ubico, ¿no es cierto?, el trazo, la horizontal, todo, y me va a dar cuál va a ser el ángulo. El ángulo sería la dirección, que puede ser que vaya para allá o puede ser que venga hacia acá atrás. Entonces con eso defino la dirección y luego el sentido. Va hacia arriba, va hacia abajo, lo califican o se ubica en el primer cuadrante o se ubica en el tercer cuadrante. En este caso estaríamos hablando del primer cuadrante. Y ahí, sumado a que el punto de aplicación es donde están aplicados los vectores, entonces está definida cuál sería la resultante de ese sistema. ¿Queda claro? Eso es en síntesis lo que es la parte, ¿no es cierto?, de el método gráfico de suma de vectores. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas. Porque ahora van a tener que hacer y entonces ahí no le vamos a recibir las preguntas. Si no lo reciben ahora, están liquidados a partir de ahora. Bien, si hubiese sido lo mismo, pero por ejemplo cuando tengamos 3 vectores, lo único que hago, ¿no es cierto?, defino los 3 vectores, por ejemplo ahí le sumamos a la gráfica anterior un vector B3, entonces no cambia nada, tenemos que definir la escala, tenemos que representarlo en el papel como con las longitudes correspondientes y a partir de eso después hacer el vector suma. Entonces sacamos el vector B1, trasladamos el vector B1 de acá hasta acá, hacemos coincidir con el extremo del vector 1 el origen del vector B2 y luego con el extremo del vector B2 hacemos coincidir el origen del vector B3. Entonces ahí tenemos armada la poligonal y lo único que hacemos ahora es unir el origen del primer vector
lo unimos con el extremo del último vector. Y ahí entonces vamos a tener lo que sería el vector resultante B1 más B2 más B3. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo. Después, esto no termina así. Cuando ustedes hacen, generalmente en las evaluaciones lo dejan ahí y ya está. No tengo nada ahí. Entonces ustedes, digamos, si este ejercicio vale 10 puntos, normalmente le ponemos 3 puntos, 2 puntos por haber hecho esto, porque no tengo información. Esto lo hago así, no porque soy yo y estoy de este lado del mostrador. Ustedes hacen esto y le pongo un 2. ¿Sí? Lo bueno es que yo esté de este lado del mostrador y no de ese lado, porque si no me ligaría el 2 yo también. Pero lo cierto, obviamente, eso ¿por qué? Porque acá yo no estoy teniendo, en este momento no tengo ni el módulo, no tengo ni la dirección ni el sentido, no tengo nada. Pero ahí está, eso es lo que me dicen. ¿Y? Qué bueno que estoy de este lado, no de ese lado. Pero esto es lo que tienen que hacer, eso es lo que es importante que se fijen y hagan de esa manera, ¿no? ¿Está? Bien. Sergio. ¿Le damos el ejercicio de vector? Bueno, como quieras. Bien, bien, entonces le damos al final. Yo que lo quería torturar desde ahora no me deja hacer. Es demasiado bueno con ustedes. Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces. La última parte de lo que sería la unidad 1, lo cual nos está diciendo que el 9 de abril, creo que en principio estaríamos haciendo la evaluación del fin de texto. Después le vamos a explicar bien en qué momento lo vamos a hacer, porque seguramente vamos a estar reforzando algunas cuestiones con Sergio que estuvimos hablando, a ver cómo podemos reforzar. Acá la necesidad nuestra es que hoy ya estamos en un 80% de lo que tuvimos el lunes pasado. No sé qué pasó, pero nos preocupa esta situación. Nosotros queremos que de los 80 que están se regularicen y en la medida de lo posible aprueben en forma directa física 75. Nos vamos al margen solamente de 5. Entonces la idea es que ustedes no queden con dudas y vayan pensando que son evaluaciones lo que vamos teniendo. Física no es difícil, física es lo más fácil del mundo que hay y sobre todo esta física que vemos nosotros. Después me pueden decir cuando vean física 2 que a lo mejor que no la entienden, todo lo demás. Pero esto es fácil, ¿por qué? Porque allá el compañero levantó la mochila y está haciendo un esfuerzo, se está viendo el esfuerzo que hace, la fuerza que tuvo que hacer para levantarlo, corrió el saco, también está moviendo el saco que está corriendo, o sea, se ve, digamos, los fenómenos físicos. Entonces en esta física 1, ustedes le tienen que poner, como dicen ustedes, onda, y todo tiene que aprobar en forma directa. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes logren ese objetivo. Pero no nos tenemos que dejar estar, ¿no es cierto?, con respecto a las evaluaciones, a la instancia y saber que tienen que leer. Esto es así. Yo creo que hoy ya los matricularon a todos, no sé si yo la verdad que hoy no entré, pero creo que ya están todos matriculados en el campo virtual. Yo le he pedido que lo matriculen, todavía no. Bueno, después voy a pasar a preguntar, yo el viernes pedí, me dijeron que probablemente hoy estén, pero bueno, seguramente a lo mejor será mañana, si no antes del miércoles seguro. La idea mía va a ser subir, como hoy, nosotros nos vemos hoy, el lunes que viene no nos vemos y después nos vemos el otro lunes que tenemos evaluación. Entonces, la idea mía va a ser, con Sergio vamos a estar construyendo la guía para que ustedes realicen esos ejercicios independientemente de las evaluaciones, porque vamos a la evaluación del parcial, que es el más importante, y también, digamos, nosotros le voy a estar subiendo preguntas teóricas para que a partir de esas preguntas vean más o menos algunas de razonamiento para que vean qué es lo que tienen que hacer o cómo podemos avanzar con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a lo nuestro. Sí. Última clase antes de evaluación, entonces. Sí, después vamos a organizar bien con Sergio porque la idea capaz que en vez de tomarla al inicio la tomemos al final de la clase
Entonces estamos repasando, viendo algunos problemas previamente, digamos, como para cerrar, para afianzar los problemas. No obstante, vamos a estar generándole la guía, levantando para que ustedes ya tengan la resolución. Los problemas en estos casos son sencillos. Voy a estar en el laboratorio. Escuchen bien, yo voy a hacer el laboratorio los lunes a partir de la hora tarde, voy a estar en el laboratorio hasta llegar acá al horario a las 6 menos cuarto. Los miércoles también estoy de las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde. Y los jueves también. Este miércoles va a estar Sergio. Sí, Él va a estar este miércoles, el miércoles que viene y el jueves que viene y el lunes siguiente que sería la clase. O sea, ese datos son importantes para que ustedes manejen, porque saben que van a llegar y pueden sacar. Que esté Sergio, que esté yo, es exactamente lo mismo. O sea, por eso estamos juntos, igual que Leoncio y que Sergio, que ahora estaba con el otro Sergio, que también estaba con algún inconveniente. A mí me van a cruzar por acá, nosotros tienen duda, me paran, me dicen, y a Sergio recién le acaba de decir nosotros cuáles son los horarios. No puede haber como excusa, que no sabían o que no podían resolverlo, que nadie le explicó. Eso es la idea. O sea, nosotros estamos dando información para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, justamente llegar a ese 75. Que le interesa a ustedes y nos interesa a nosotros también que sea ese 75. ¿Sí? Hay otra cuestión más también. Yo no he visto que ustedes se han inscrito al laboratorio. Nos faltaba justamente el último tema para eso, fue lo que habían dicho en la primera clase, que recién después de la tercera clase más o menos. Pero inscribimos en el laboratorio para poder hacer el laboratorio y pensar los conceptos, porque ahí vamos a hacer la experiencia de la medición, y ahí vamos a ver el tema de error, todo lo que vamos a hacer ahora, y es importante. Bien, van a estar 4 horas conmigo trabajando en este práctico, y van a poder hacerlo, y van a poder, si lo hacen ahí, lo terminan, yo lo corrijo, ustedes van a la casa, van a saber cómo está su situación. Ustedes mismos se van a autoevaluar ahí, ¿está? Yo les recomiendo, si pueden conmigo hacer el laboratorio, mejor. Los lunes, los miércoles o los jueves. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que llevar previamente al laboratorio? El apunte del laboratorio, que está por acá impreso. Saber toda la teoría. Saber toda la teoría. Y todos los elementos, que los mismos elementos que yo les pedí acá, que recién hablamos, esos mismos elementos siempre tienen. Cada vez que van con física, a ustedes no les puede faltar, y es más, si quieren llevarla a compás, te pueden llevarla en un compás. O sea, es más, en el primer laboratorio que van a trabajar en metrología, van a trabajar con el calibre. Si uno tiene un calibre y quiere trabajar con el calibre, con su propio calibre, no hay ningún problema, lo lleve y trabaja. ¿Está? José, ¿qué querías? No, quiero preguntar cuándo es el día que empieza el laboratorio. Ya podremos empezar a partir de hoy, que finalizamos la clase, ya el miércoles, si quieren, se podrían ir a verlo a Sergio. No, Si... quiero saber porque yo tengo el grupo y me anoté para la tarde, digamos. Sí. Sí, no importa. Él está los miércoles y jueves de la tarde y los lunes a la tarde. Es cuando se anotan ustedes y van a hacerlo. Si ustedes ya pueden ir este miércoles, si quieren ir este miércoles, ya pueden ir este miércoles. Después de la clase de hoy sí. Lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a trabajar va a ser la parte del proceso de medición. Esto es solamente una introducción, un concepto de lo que ya ustedes más o menos ya conocen, pero lo vamos a leer como para arrancar. ¿Eso va a estar en el campo, profe? Todo esto yo le puedo subir al campus. En realidad ahora no hay nada, pero le voy a subir para que no digan que no tienen material. De todas formas, tienen que entender ustedes que esto que nosotros tenemos acá es una ayuda para nosotros para poder dar la clase. No es material de estudio. El material de estudio es el libro, ¿no es cierto? Las consultas, el entendimiento, el saber, digamos, ¿no? Si les ayuda, en buena hora, pero sepan que no está todo bien acá. O sea, siempre es importante ir acompañado por un libro. Sí. El Sear Semansky hay dos libros como de cabecera que nosotros trabajamos. El Sear Semansky y el Serway. O sea, el Higu y Serway, como quieren llamar. Son los dos libros de cabecera. Después cualquier libro de física que están en la biblioteca les sirve. Pero el Semansky y el Sear son dos libros, digamos, que de alguna manera tiene una didáctica más interesante. Por eso lo recomendamos a eso como libros de cabecera.
¿Sí? De todas formas, creo que en la primera diapositiva o en la presentación de cátedra, no me acuerdo, yo lo había puesto. Después lo vamos a subir todo. Bueno, entonces, el proceso de medición, ¿no es cierto? Fíjense, es un proceso de medición de magnitudes físicas, concepto que ya vimos. ¿Qué es una magnitud física? Tienen que estudiar, tienen que ver. ¿Qué es una magnitud física? Si ya saben lo que es una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Que se puede medir. Que se puede medir, hablamos de una sustancia, hablamos también, ¿no es cierto? Un fenómeno. ¿Dónde está Julio? No vino Julio. Porque Julio es el que echaba con la sustancia, digamos, ¿no es cierto? Son los elementos que podemos medir, ¿no es cierto? Entonces, involucra diversas variables a tomar en cuenta, ¿sí? Y lo primero, ¿no es cierto?, es el sistema que queremos estudiar, o sea, en qué sistema vamos a analizar, ¿no es cierto?, esa variable. Cómo los instrumentos de medición, o sea, cuáles involucran, qué se involucran en ese sistema de medición. O sea, no es una sola cuestión que vamos a trabajar, sino que se involucran lo que serían los instrumentos de medición, el operador, las condiciones de trabajo, las precauciones que tenemos que tomar, las variables a investigar, la incerteza experimental y la interpretación y análisis de los resultados. ¿Se entiende? O sea, el sistema de medición no es una cosa, no es que yo mido y me voy. Por eso la importancia que le reitera Sergio siempre con respecto a la importancia de la medición. Entonces, fíjense todas las variables que intervienen en ese sistema de medición. Y cada una de estas variables que están acá son variables que le van a ir introduciendo errores a ustedes. O sea, le introducen errores que son lo que nosotros queremos medir y queremos de alguna manera sistematizarlos, digamos, para que se repitan de la menor manera posible y a su vez analizarlos para saber en qué rango estamos trabajando. Entonces, esos elementos son, digamos, nosotros los elementos que intervienen en un sistema de medición. Y yo, ¿no es cierto?, vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que ya, esta diapositiva la vimos la clase pasada. Yo la paso rápido porque en realidad, ¿no es cierto?, es simplemente a manera... Adelante mía, pase y ubíquese donde quiera. Entonces, ¿cuáles son los elementos que entregan? La magnitud, la medida, la unidad y los errores. Son, digamos, los elementos que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Fíjense, no, ya estaban los errores. Vos no hiciste, cambiaste de diapositiva. El error era, lo que pasa es que a lo mejor no lo copiaste porque dijimos que lo íbamos a ver, probablemente, pero en la otra sí está en la misma diapositiva. Pero medida, ¿no es cierto?, es, digamos, lo que de alguna manera me va a permitir definir la magnitud física, o sea, qué parámetro, qué variable voy a trabajar. La unidad de medida es el sistema de unidades, o sea, hoy hablábamos antes de venir con Sergio justamente, o sea, yo no le voy a escribir un vector, o sea, no le voy a poner una rayita, ustedes no lo ponen, va un 1, o sea, vamos bajando. Yo no le voy a poner las unidades, ustedes no le ponen, vamos otro 1 más bajando. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes analicen, que ustedes vean, que ustedes trabajan. O sea, si yo, ¿no es cierto?, no manejo la unidad de medida, quiere decir que no estoy estudiando física, ¿sí? No estoy haciendo física. Si yo no sé si una magnitud es escalar o vectorial, no voy a poder tampoco saber qué es física. ¿Se entiende? Entonces, esos elementos son elementos que nosotros pedimos. No, andate y vení dentro de 10 días. Pasá usted, pasá. Termino y ya te debo. No, para pasar, no pasar. Entonces, estos conceptos de lo que era la medida, la unidad de medida, se le agrega ahora la parte de errores. Y ahí en errores intervienen todas estas cuestiones a las cuales nosotros hacemos referencia. Por ejemplo, un error es que Agustín esté acá presente en este momento. Pero bueno, es lo que hay. Adelante, Agustín. Retomando nada más esto, todos los factores que intervienen. Y todos esos factores son los que nosotros vamos a tener que ir trabajando. Entonces, primero que nada, ¿qué es la medición? ¿No? El objetivo de una medición es comparar y determinar el valor del mesurando.
Esto ya algo hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a reafirmar de lo que estamos definiendo. Esto requiere definir, ¿no es cierto?, instrumentos de medición a utilizar, ¿no es cierto?, el sistema de unidades de mediciones a utilizar. O sea, son elementos a los cuales nosotros no podemos esquivar con respecto a lo que es la medición. O sea, ¿qué es lo que yo digo? Midan el ancho del banco. Entonces, ¿ustedes qué van a buscar? Lo primero que van a buscar es tratar de buscar un instrumento con qué medirlo. Entonces, a partir de eso van a hacer la medición y van a decir, bueno, van a empezar a tirar distintos tipos de valores. Y cada uno, como operador, ¿no es cierto?, de sus distintas situaciones, pueden llegar a tener este tipo de reglitas que van a tener determinado tipo de errores que a lo mejor, ¿no es cierto?, no lo van a tener, ¿no es cierto?, con una regla rígida. ¿No es cierto? Entonces, esas son las cuestiones, ¿no es cierto? Bien, ese es un error, por ejemplo. Ahí tiene. Entonces, si yo mediría 5 centímetros y 5 centímetros, tendría que estar coincidencia. Pero probablemente, como esto es 12, difícilmente se pueda llegar a medir. Pero puedo medir un año. Claro, la pelota del perímetro es la pelota de fútbol. Entonces, esos son, digamos, los elementos que nosotros tenemos que tener. Entonces, vamos con lo que es la medida. Entonces, necesitamos definir qué es lo que vamos a medir. Eso es lo primero. O sea, yo le dije el ancho, entonces tenemos que definir qué es lo que consideramos el ancho del banco. Uno puede decir que el ancho es esto, otro puede decir que el ancho es esto, el otro puede decir que el ancho es el espesor. O sea, una aproximación. Claro, depende de la definición. Lo primero que tenemos que saber, nos tiene que quedar claro. Y si yo quiero hacer una actividad en conjunto, ¿qué es lo que nosotros definimos como unidad de medida? O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que es la medición que vamos, cuál va a ser el elemento o la variable que nosotros necesitamos medir? Y obviamente tiene que ir acompañado de un sistema de unidades, que puede ser cualquiera de los sistemas que nosotros vamos a trabajar, o sea, como el sistema internacional, que es lo que ya estuvimos viendo, CGS técnico, en función de qué es también lo que miramos. Porque no necesariamente siempre van a ser longitudes. También podemos medir masa, podemos medir distintos elementos, distintas otras variables. ¿Sí? Entonces, esta medición nos da la aproximación, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hago una medición, me da la aproximación al valor más probable. Eso es lo que me da, ¿sí? Porque si yo les pidiese en este momento, por más que todos los bancos sean del mismo ancho, que no es lo que ocurre acá, probablemente, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes me estaría dando un valor distinto. O sea, inclusive próximo, pero distinto. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos el valor exacto, nunca vamos a tener, sino que lo que vamos a tener va a ser el valor siempre más probable o más cercano dentro de lo que sería nuestro sistema de medición. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, eso es medir. Y lo mismo también, volviendo, ¿no es cierto?, a esto de que definen qué es lo que voy a medir, qué instrumento voy a utilizar, qué sistema de unidad voy a definir. También cuando defino el ancho, tengo que decir qué parte del ancho voy a definir. O sea, si es el comienzo, es el punto medio, es el punto final, o directamente hago un promedio de todas las mediciones. O sea, todo eso son de la otra diapositiva que decíamos anteriormente, las características, todo lo que me puede llegar a producir error y no dar el valor aproximado porque no está claramente definida, ¿no es cierto?, esa medida a la cual nosotros hacemos referencia. ¿Cuáles son, digamos, las limitaciones que nos encontramos cuando trabajamos en la medición? Y que de alguna manera van a ser aquellas que nos van a estar produciendo los distintos errores. La sensibilidad y exactitud de los instrumentos utilizados. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es la exactitud? ¿Quién sabe a ver qué es la sensibilidad? ¿Ustedes son sensibles o no son sensibles? ¿Todos tienen la misma sensibilidad o no? ¿Ah? Entonces, cada instrumento también le va a pasar lo mismo. O sea, cada uno va a tener una sensibilidad, o sea, una aproximación, digamos, de la medición que queremos trabajar. ¿Y qué diferencia habría con lo que sería la exactitud? ¿Qué les parece? Es inalcanzable en realidad.
prácticamente inalcanzable la exactitud. O sea, lo único que podemos hacer es aproximarnos hasta cierto grado. Entonces, Sí. yo me acuerdo todavía el ejemplo que dio con un tablerito de dados sobre la exactitud y la precisión. ¿No? Ya lo vamos a ver también, porque en realidad nosotros acá estamos hablando, ¿no es cierto?, justamente, todavía no metiéndonos específicamente a eso, pero ya vamos a introducirnos a eso, pero en realidad, ¿no es cierto?, estamos hablando en realidad de lo que sería, ¿no es cierto?, de los instrumentos. Entonces no hablamos de la medición, sino estamos hablando del instrumento. Entonces, yo puedo tener dos instrumentos iguales y uno ser más exacto que el otro. Dos instrumentos con la misma sensibilidad, de la misma característica, y uno ser más exacto que el otro. ¿Por qué? Es la misma fábrica que me lo... No, porque estamos hablando del instrumento. La calibración, la trazabilidad que tenemos. O sea, ¿cómo lo hemos utilizado? Si yo a uno se me cayó, lo golpeé, entonces ya ¿con qué frecuencia? Se descalibran propiamente dicho los instrumentos, y entonces ya, ¿no es cierto?, si tengo uno que está continuamente calibrado o está continuamente guardado porque lo usamos menos y lo saco de vez en cuando, y solamente, ¿no es cierto?, el otro es el que se usa, entonces indudablemente nosotros ya pierden calibración. Y eso habla, ¿no es cierto?, justamente de la exactitud del instrumento, ¿no es cierto?, y que es distinto a la sensibilidad porque los dos tenían la misma sensibilidad. Por ejemplo, supongamos los dos medían hasta la centésima del milímetro. Entonces eso es sensible, pero en realidad uno es más exacto que el otro. ¿Está? Y hablamos de este caso, por eso no recuperé lo que me decía el compañero por el tema de las mediciones, que ahora vamos a ver, el concepto en sí es básicamente el mismo. La interacción del método de medición con el mesurado. ¿Qué querrá decir esto? A eso se refiere, ¿no es cierto?, cuando hacemos referencia al método. O sea, esto que yo estaba hablando de antemano. Si yo les pedí el ancho, ¿cómo definimos el método para definir el ancho? O sea, esos son elementos que van a ir haciendo que cambiemos o modifiquemos lo que sería nosotros nuestro sistema de mediciones. O sea, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Cómo lo voy a medir? También va a tener que ver, ¿no es cierto?, las cantidades de mediciones que podamos hacer, y quiénes son los operarios que están haciendo la medición. ¿Es un solo operario? ¿Son 5 operarios? Todos esos elementos son también limitaciones con respecto a la medición. La definición del objeto a medir. ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Volvemos también de nuevo al concepto. O sea, son limitaciones que se van a presentar con respecto, ¿no es cierto?, a la medición. La influencia del observador u observadores que realizan la medición. Todos lo realizamos derecho, de frente, con determinadas características, o mi compañero está allá, lo está leyendo de allá, nada más la lectura, ¿no es cierto?, él está al frente, lee de acá, desde ahí. O sea, esas cuestiones son, ¿no es cierto?, los elementos que son los plausibles de provocarnos los errores en el momento, ¿no es cierto?, de poder resolver o trabajar con este sistema. Entonces, todas esas cuestiones hacen a justamente nosotros poder resolver esta situación. Este es el que se borró. Bueno, acá de todas formas, yo tenía en bueno, acá había una foto nada más que yo les cuento. O sea, en realidad esto tiene que ver con el orden de la magnitud. ¿Esto qué sería? Yo puedo poner acá, por ejemplo, una mosca, podría poner una persona, podría poner un edificio, y lo que me van dando los órdenes de las magnitudes. O sea, uno que puede ser micrométrico, otro que puede ser, digamos, el orden del metro, otro que puede estar en el orden de los 100 metros, o sea, o el kilómetro, lo que quiera. Entonces, a eso, yo la verdad que yo pensé que estaba en la foto de ese, se me borró, yo cuando convertí pensé que no era. Entonces, la idea era justamente hacer una representación de esas cuestiones.
donde yo podría empezar a trabajar con elementos mucho más chicos, mucho más finos y mucho más amplios, mucho más grandes. ¿Esto es para qué? Para que ustedes recuerden que también en el sistema de unidades, y ustedes que van a estudiar sistemas, por ahí, ¿no es cierto?, saben que tienen sistemas, digamos, donde los prefijos de las unidades son mucho mayores y, digamos, los que estudian química, los prefijos de unidades que utilizan realmente son mucho menores. Y ahí teníamos las unidades decimales, vamos al metro, teníamos decímetro, centímetro y milímetro hacia abajo y decámetro, hectómetro y kilómetro para arriba. Pero después, digamos, ¿no es cierto?, vamos salteando de 3 en 3. Entonces, si nos vamos del kilo a las 6, ¿en qué estamos? Al 10 a las 6. Número científico. Si no saben eso, ustedes que van a estudiar sistemas, están en el orden. ¿Qué disco, cuánto venían antes y después cómo fueron creciendo? Ahí ya se tienen que dar cuenta. Mega, giga y tera. Sigue creciendo después, ¿no es cierto? Lo investigan ustedes, pero si se, fíjense lo que es, digamos, simplemente, ¿no es cierto?, cuestiones lógicas. No tienen que pensar, no tienen que estudiar para poder trabajar con eso. O sea, eso es simplemente de la vida práctica, por eso la insistencia, digamos, ¿no es cierto?, en lo que sería la parte de nuestro sistema. Para abajo, ¿no es cierto?, ya se complica más, porque no trabajan casi ustedes con eso, pero básicamente viene el micro, nano y pico. Todos, ¿no es cierto?, estamos relacionando con, yo estamos hablando, siguen después, ¿no es cierto?, pero en realidad nosotros, básicamente los ingenieros estamos trabajando en esos órdenes. Desde el pico, que lo van a ver cuando trabajen en física 2, en la parte de los capacitores, que ahí usan medidas submúltiplos, a, ¿no es cierto?, lo que sería cuando ustedes van a trabajar, digamos, en lo que sería la parte de, por ejemplo, capacidad, ¿no es cierto?, que llegamos tercera y todo lo demás. Entonces, eso es lo que estaba representado, ¿no es cierto?, acá, con algún dibujito, entonces podíamos saber el orden de las mediciones, y obviamente creo que había desde células, ¿no es cierto?, hasta grandes distancias, como la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no es cierto?, unas cosas así. O sea, es simplemente una gráfica, por eso no es tan relativa. De todas formas, si yo la encuentro, la pego y la voy a subir pegada. Bueno, y ahora sí vamos a la parte de cifras significativas. Todo este proceso de medición, tiene que ver con un par de cuestiones que nosotros tenemos que definir. Básicamente lo que sería la parte de cifra significativa y lo que sería la parte de redondeo de números. ¿Qué es la cifra significativa? ¿Qué son las cifras significativas? El valor de detalle de una cifra que realmente nos interesa en este caso. Exactamente. De alguna manera, ¿no es cierto?, yo cuando estoy midiendo en el laboratorio, o sea, lo que yo le voy a dar relevancia, o sea, yo tengo una aproximación para decir, en esta cifra confío. La última es la menos confiable. O sea, ese es básicamente definir la cifra significativa. Yo después me pongo a hacer cálculos con la calculadora y me resulta ser que me tira 28, digamos, dígitos, o sea, cifras significativas después del resultado. Ahora, ¿me sirven esas cifras significativas? O sea, ¿cuál es lo significativo en realidad, ¿no es cierto?, para poder desarrollar este tipo de actividades? Entonces, ese es un concepto que ahora le vamos a dar 18 reglas para que ustedes vean, pero en realidad es algo que ustedes lo tienen que manejar sistemáticamente. Entonces yo lo puedo entender de una manera, lo puedo entender de otra manera, pero no importa. Es en física, digamos, es importante, y sobre todo en la parte del trabajo en el laboratorio, poder saber cuándo voy a trabajar con cuántas cifras y por qué trabajo con esa cifra y por qué digo que estas cifras, ¿no es cierto?, son las cifras significativas que tendré que analizar o no. Entonces,
las cifras significativas de un número son las que aportan algún dato real. O sea, es hasta donde yo en realidad, ¿no es cierto?, voy a trabajar. Porque, por lo que nos da algún tipo de información. Por ejemplo, la longitud 0,852 metros tiene 3 cifras significativas. O sea, después de la coma tiene 3 cifras. De las cuales las dos primeras, lo que decíamos recién con el compañero, yo las considero verdaderas. O sea, 0,85 yo lo puedo asegurar. Y la tercera sería incierta. Y puede ser, puede que no sea. Por más que yo esté utilizando el instrumento de medición que sea hasta la milésima, o sea, hasta el milímetro, cuando ustedes miden, ¿no es cierto?, con la regla, es como decía él recién también, o sea, con una estoy midiendo hasta 1 milímetro menos y otra no. Entonces ese último milímetro no es confiable. Por eso hablamos de incerteza, ¿no es cierto?, con respecto a las dos. Pero yo de todas formas me pongo a medir con esta regla, ¿no es cierto?, por más que use el mismo instrumento de medición, yo siempre voy a tener duda en ese, porque depende de cómo lo estoy viendo, ¿no es cierto?, depende de todos estos otros factores que nosotros trabajamos. Por eso siempre decimos que yo el 0,85 lo puedo garantizar, pero el 0,2 ya es, digamos, no quiere decir que esté mal, sino que simplemente que es incierta la cifra, ¿sí? Entonces a eso hacemos referencia, ¿no es cierto?, con esto. Entonces la manera más correcta que deberíamos expresar el resultado, si yo estoy trabajando con 3 cifras significativas, sería que el valor de la longitud en este caso sería 0,852. Y como estamos hablando, claro, como estamos hablando de la incerteza de la última cifra, o sea, de lo que sería el milímetro, como decía acá el compañero, entonces puedo decir que a ese 0,852 yo lo podría poner como más o menos 0,001 metro, o sea, 1 milímetro. O sea, ¿qué quiere decir? Que este valor podría estar entre 0,853 y 0,851. O sea, ahí estaríamos, ¿no es cierto?, trabajando o dándole esa incerteza que nosotros estábamos hablando. Obviamente eso depende del tipo de medición que estoy haciendo, de la cantidad de mediciones que estoy tomando. ¿Y por qué yo puedo decir que de 1 milímetro? Porque justamente la incerteza la tengo en la tercera unidad, o sea, en la tercera cifra, que es la que me estaría representando ese milímetro, ¿sí? No. Dale. Por ejemplo, si yo aún así tuviese más cifras significativas, pero mi valor de certeza siguiese estando en el 2, yo sigo escribiendo de la misma manera. Sí, más señor. menos 1, porque las comas Sí, señor. invariantes. Sí. Acá el compañero me dice, ¿qué pasa si yo tengo 0,852, 1, 5, 6, 7, 4? O sea, ahí yo cambia la cantidad de cifras significativas que yo tengo. Entonces yo tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos 8 cifras significativas. Pero ¿qué pasa? En realidad yo marco, ¿no es cierto?, que mis últimas cifras significativas es esta. Entonces, este número, por más que yo lo tenga así, lo transformo en 0,852. Y el 2 es el que tiene la cierta, digamos, duda o la incerteza con respecto a lo que estamos trabajando. O sea, que a ese resultado, en definitiva, yo lo estaría transformando en 0,852 más menos 0,001. ¿Correcto? ¿Está? Eso está mal, ¿no? Pero saben que yo soy el que está escribiendo. O sea, pues faltan las unidades. Nada más. O sea, eso es importante. Vuelvo a insistir. O sea, nosotros, por ahí en el afán de poder avanzar, de poder explicar, trabajamos rápido y no lo escribimos. Ustedes no pueden. Ustedes lo quieren escribir. ¿Sí? Sí. Esa es la cantidad que me demuestra la cantidad de cifras que tengo. Claro, ese es porque la incerteza mía la tengo en el 2. Claro, lo que pasa es que vos, ahí claro, vos lo que estás representando, nosotros nunca voy a poder poner que 0,85 tampoco es la medida correcta. Porque si yo digo 0,85, entonces la incerteza
se me traslada al 5. Yo podría medir solo el 0,8. O sea, de todas las cifras significativas que vos estás trabajando, que son en este caso las 3, entonces vos la incerteza siempre la tenés en la última. Si vos esto lo transformás en 0,85, cuando yo leo el informe, yo digo que el 5 es el que tiene la incerteza. Entonces vos me tendrías que estar escribiendo 0,85 más menos 0,01. O sea, eso, el 0,001 es la cantidad que quiero valorar. Claro, ese es el que me da la incerteza. Por eso lo ponemos en un más y en menos 1. Sí. Y podría ser, por ejemplo, 0,002, Por ejemplo, si estaría la información de alguna manera que la regla que estamos trabajando tiene pares, o sea, no es milimetrada, sino que está claro, o está cada 2 milímetros. Depende del instrumento. Depende, digamos, del instrumento que estamos trabajando. Exactamente, esto sería la forma correcta en el laboratorio de escribir y en obtener un resultado. O sea, trabajando con lo que sería la parte de cifras significativas. La clase pasada habíamos llevado una diapositiva donde había mostrado un valor de error que tenían distintos instrumentos. Entonces, mira, si hay algún instrumento que varíe más de un 1, entonces yo puedo decir, bueno, más o menos esta cantidad. Exactamente. En este caso, yo ahí no sabemos si está de a pares o impares. No, ¿Vos me pediste eso? No sé. ¿entienden que este número no? Así solo una longitud de 0,5. ¿Qué? Metros. Esto parece ser de longitud. ¿Y cuánto es? Físicamente, dígame. Físicamente ¿Está el brazo? Menos de 85 centímetros. Eso. O sea, primero fijen esto. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Porque cuando estaba explicando acá el ingeniero, estamos hablando de 0,01. ¿Qué es este número? 0. ¿Qué número es? Y yo hago así que va a ser un entero, ¿no? Sí, sí. ¿Qué número es? Un número entero. ¿Un número natural? ¿Eh? ¿Está? Bien. Después tengo esto. O sea, en la primaria usted vio en la secundaria, ¿cómo se lee este número? ¿Eh? El 8, ¿cómo se lee? Y este el entero, ¿esto cómo se lee? Decimal. Por eso es que acá, o cuando pregunta, él pone acá 0,01, ¿por qué? Están hablando acá de la décima. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Se entiende poco ahora más? Porque lo que cambia en esto, en todo esto, fíjense, si miramos todo esto y ponemos acá, ¿podemos leer ese número? No, directamente lo tomamos como 0,80. Imposible. ¿Hasta dónde podemos llegar a leer? Hasta el 85. Milésimas No, actualmente, digamos, vamos al laboratorio, ¿hasta dónde podemos llegar a leer? décimas de Y hasta acá vamos a leer. Porque vamos a leer hasta el milésimo. ¿Verdad? Pero después no vamos a leer más. De leerlo, puedo leer. La que lo mida. Después la vamos a leer, otra cosa. Entonces, ¿se entiende un poquito el concepto de lo que queríamos ver con el número? Ese era un poco lo que, por ahí lo que vos preguntabas y te entraba la duda. O sea, estamos hablando acá de 1, porque estamos hablando de décima, centésima y milésima. Tiene el borrador ahí para que no te deshace la mano. ¿Se entiende entonces? O sea, esto es como para empezar, le digo, o sea, ahora vamos a empezar a ver las distintas reglas, ¿no es cierto?, que se generan a partir de lo que sería la cifra significativa. Entonces, fíjense. Fíjense, dice la primera regla, ¿no es cierto?, tiene que ver, los números diferentes de 0 siempre son significativos. Esto quiere decir, por ejemplo, que 72,4 metros posee 3 cifras significativas, no tiene ningún 0. Entonces tengo 3 números distintos de 0, lo que me están marcando las 3 cifras significativas, sin importarme que estén antes o después de la coma decimal. ¿Sí?
Después, los ceros entre números diferentes de 0 siempre son significativos. O sea, un 80,5 es significativo porque no está, digamos, entre ceros, ¿eh? Entonces es un valor que sea significativo o termina en el 0. Entonces quiere decir que acá también en 80,5 estoy trabajando, ¿no es cierto?, con 3 cifras significativas. Esto es importante que ustedes lo vayan internalizando más que copiando, digamos, ¿no es cierto? O sea, porque esta es la idea de que ustedes trabajen de esa manera en el laboratorio, ¿cierto? A eso apuntamos. Después, todos los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. ¿Qué quiere decir? Que 4,250 son cuatro cifras significativas. Después vamos a ver algún tipo de simplificación donde podríamos trabajar. Ahora enseguida lo vamos a ver con el último cero. ¿Cómo lo podemos expresar a ese último cero? Pero generalmente cuando está expresado de esa manera, quiere decir que ese cero es la cifra significativa. Y es la cifra que tiene la incerteza, en este caso. El cero. Yo calculo con ese número mi resultado, no tengo que tomar 4 cifras significativas. Claro. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Yo lo que estoy diciendo en este caso, por ejemplo, que de acá, digamos, le cambio la unidad, que la cantidad de papa que yo estoy llevando, en vez de ser 4 kilos, son 4 kilos 250 gramos. O sea, 4 kilos y un cuarto. Una cosa así. O sea, indudablemente, ¿no es cierto?, tiene esa incerteza, pero es parte, digamos, de la cifra significativa. Porque yo lo podría expresar como 4,25, pero ya no es lo mismo cuando estamos expresándolo, por ejemplo, en kilogramos. Porque cuando lo paso a gramos serían 4.250 gramos y entonces estaría significativo. Si no, metería 425, de todas formas lo mismo se lo pasa, ¿no es cierto? Pero todos los ceros finales, ¿sí? O sea, fíjense que estamos hablando de un solo cero. No estamos hablando de 2 o 3 ceros. Por eso habla de todos los ceros finales, o sea, es el último, la última cifra, que es un cero. Entonces, esa es significativa. Si esto yo le agrego otro cero, ya deja de ser significativo. O sea, serás el último cero el valor significativo. Por eso habla, todos los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. ¿Se entiende todo? Estamos hablando de un cero final, pero dice la generalidad. O sea, todo lo que termina en cero, pero el final, entonces, ese es su significativo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Los ceros no son significativos. El primer cero coma es una significativa. Claro. O sea, todo esto, digamos, que tenemos acá, todos los ceros que tenemos acá, no son significativos. El único que es significativo es, digamos, ¿no es cierto?, las 3 cifras decimales. Esto, en realidad, y después lo vemos, ¿no es cierto?, yo lo podría escribir como 3,25 por 10 a la menos... Y cuento los lugares. 1, 4. 10 a la menos 4. Entonces, cuando yo trabaje con esos números que contienen tantos ceros, entonces ahí es donde yo tengo que transformarlos o convertirlos en la notación exponencial. Y entonces ahí no tengo dificultades para determinar que son 3 cifras significativas las que tengo. ¿Sí? Entonces, todos los ceros que aparecen antes de digamos, después de la coma decimal y antes del valor, no son significativos. Entonces, lo que me dan la significatividad son justamente los últimos valores, ¿no es cierto?, distintos de cero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? Sí, señor. 1, 2, 3, y a la siguiente pasa al 5, no diría que seguro. Ah. Salté uno, yo decía, ¿por qué pasa al 5? Sí, porque soy así nomás. Es para confundir. La cuarta me tienen que decir ustedes. ¿Cuál es la cuarta? Esto es lo que le decía de alguna manera acá arriba. Que le expresé acá.
O sea, convierte las cantidades de notación científica para eliminar los ceros que solo ubican el punto decimal. O sea, esto mismo lo transformamos acá, ¿no es cierto? Entonces digamos nosotros que tenemos las tres cifras significativas. Por eso les decía esto con respecto a lo mismo que estamos trabajando acá. Entonces, expresarlo a todos los números que tienen cero con la notación, digamos, científica, me permite determinar mucho más fácil la cantidad de cifras significativas que tiene ese valor. ¿Sí? Los números de conteo y las constantes definidas tienen un número infinito de cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, por ejemplo, yo tengo el valor de pi, vamos más fácil todavía, la variable pi. ¿Cuántas cifras significativas tiene pi? Pi tiene un número innumerable de cifras significativas, porque cada una se va a repetir, no se repite de forma aleatoria, y depende de lo que yo necesitaría, tendría que expresar, ¿no sé, todo el valor para poder trabajar con la significatividad de ese valor. Entonces, obviamente, igual que el conteo, cuando yo hago el conteo, yo no hago solamente hasta 60 segundos, puedo medir el día, el segundo, y puedo seguir midiendo el segundo. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que los que son conteos también tienen cifras significativas en forma infinita. O sea, pues siempre va a haber un número posterior que me esté dando significatividad a que yo quiera referirme al día del próximo lunes o al lunes 9 de abril. Entonces me está dando más cifras significativas desde el punto de vista del análisis. Volviendo al tema de las variables, como sería el valor de pi, generalmente uno después la reduce o trabaja o considera o analiza la cantidad de cifras significativas en función de lo que uno está haciendo el cálculo. Entonces, realmente yo en el cálculo pongo 3,14 igual a pi, ¿no es cierto? Pero yo no estoy haciendo la multiplicación de 3,14, sino que le estoy poniendo en la calculadora pi por, y entonces ahí me va a aparecer lo que sería, ¿no es cierto?, situación que hacíamos referencia. Y lo que pasa es que son sucesiones. Entonces, bueno, a ver, ¿qué cantidad de dígitos te da? Es lo que te da el lector. Más de eso no te va a dar. Pero dentro de la calculadora, igual que un Excel. O sea, vos... Exactamente. ¿Qué decía José? ¿Cómo depende la cifra significativa? ¿Es a 2 decimales o cómo depende? Digamos, la cifra significativa realmente la va a dar en función de lo que vos me diste. Las variables, o sea, las constantes, uno cree las mediciones que vos hiciste. Si yo estoy trabajando con 4 cifras significativas, entonces usaré 3,141, 141. Después vemos el redondeo, que también tiene su historia. ¿Cómo? Si no está declarada la cantidad de cifras significativas. Y vos la podés usar, por eso dice que en ese caso tenés infinitas cifras significativas. Cuando vos no estás declarado, digamos, vos sabés que tiene infinitas cifras significativas. Vos lo que declarás es que esa constante tiene infinitas cifras significativas. En el ejemplo del pizarrón, digamos. Sí, esto. Por ejemplo, si es 0,52 en vez de 1 es un 0. Y ahí es una cifra, la cifra significativa es toda la cifra, digamos, reemplazando el 1. De nuevo, José. Yo acá tengo todo el número. ¿Eso me está preguntando? No. Comprobamos que es 0,52 en lugar del 1 es un 0. Ajá. Eso se toma como una cifra. En vez del 2 un 0 o acá. Tiene un número más, una quinta cifra significativa que es 0. Y que viene a coincidir con la regla que decía que el último 0. Sí, si el último 0 vos lo tomás como cifra significativa. Si está intermedio también. Sí. Ahora sí hay 2 ceros. El único cuando vos ya no lo considerás es cuando ya vienen para acá adelante. Si es intermedio, si este número, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, 0,8502, yo tendría 4 cifras significativas. Si yo tuviese 0,8520, también tendría 4 cifras significativas, porque este 0 sería el último.
de arriba, por ejemplo, hasta 85, ¿no? Porque cero hasta ahí termina la cifra. Ah, claro, vos me decís, está bien, no, yo estaba hablando, yo ahí ya no lo limité a la tercera cifra, pero sí, si vos me decís en esto, sí, ahí estamos, ¿no es cierto?, con el 0 sería la última cifra significativa y 0 sería la cifra incierta. Y los ceros que están adelante se lo presenta con exponencial. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Está? O sea, la clave de la cifra significativa es poder volver a escribir así, en notación científica. Claro. Así que se pierda nada importante. Exactamente, para que vos tengas claridad conceptual de cuánto van a ser, ¿no es cierto?, tus cifras significativas. Bueno, acá tenemos otras dos reglas. Otras dos reglas. La regla número 8, que dice que el número de dígitos significativo en una medición indica la precisión con que se hizo la medición. Y ahí vamos de nuevo a mezclarnos con lo que sería la parte del instrumento. Entonces, si yo estoy trabajando con un instrumento que mide hasta las 2 centésimas de milímetro, entonces de alguna manera me dice que yo la medición que puedo hacer es hasta la centésima de milímetro o hasta las 2 centésimas de milímetro. Entonces, por eso dice que el número de dígitos significativo en una medición indica la precisión con lo que se hizo. O sea, ¿qué quiere decir? De alguna manera me está diciendo cuál va a ser el último dígito con el cual yo voy a trabajar. Si estamos hablando en el calibre, por ejemplo, la precisión podría ser 0,02 milímetros. ¿Está? O podría ser, si usamos un micrómetro, 0,01 milímetros. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la precisión está en la 2 centésima o está en la centésima del milímetro. Sí. Vamos a tomar uno para... Sí, sí, si no, no voy a poder seguir mintiéndole. ¿Se entiende? Bueno, y la 9 dice, los números que no están expresados en notación científica y terminan en 0, ¿no es cierto?, como el 85.000 que tenemos acá, se dice que son ambiguos. O sea, porque no se puede determinar el grado de precisión utilizada. Fíjense que yo al 85.000 lo podría escribir como 8,5 por 10 a la 4, ¿no? Entonces yo podría decir que la cifra significativa mía serían 2. Pero en realidad es ambiguo, porque yo puedo tener que 850, o sea, el último 0, sería mi cifra significativa, como está acá. Por eso es importante que cuando tenemos estos tipos de números, le podamos expresar, marcar con un guión abajo o con un guión arriba, cuál es la cifra significativa, hasta dónde llego yo como cifra significativa. Porque yo podría haber dicho que este número sería el 850, o podría haber dicho el 8500, o podría haber dicho el 85.000. O de repente, lo único que me interesan son los dos primeros dígitos, el 8,5, lo que me estaría dando la cantidad de cifras significativas. Por eso cuando terminan en 0, hablamos de ambiguo. No decimos que es, digamos, ¿no es cierto?, 1, que tiene 1, considero un 0, considero 2, considero 3. En el ejercicio, en el ejemplo que yo tengo acá, yo lo marqué al primer 0, entonces yo estaría diciendo en ese caso que estoy trabajando con 3 cifras significativas. ¿Se entiende? Pero también podría haber dicho, si trabajaba acá, que estamos hablando de 2, o podría decir que se consideran todo y marcar el último y estaríamos hablando de 5 cifras significativas. Si en el examen aparece así, nosotros ahí tendríamos que haber puesto 850 por día a la 3, por ejemplo. O 8,5 por día a la 2. 8,5 por la O 8,50 por día a la 3. Sí. A la 3, claro. Ahora, yo no puedo expresar mi cifra significativa sin la coma, 85 por 10 a la 3, por ejemplo. Sin la coma. No. Y Perfecto. cuando vos haces la notación científica siempre va con un número y la coma. Perfecto. Eso es notación Como científica. mínimo. ¿Sí? Ustedes tienen las calculadoras para hacer las conversiones a unidades científicas. Lo que pasa que le va corriendo, creo que de a 3 lugares para la izquierda o a 3 lugares para la derecha.
Entonces eso también le ayuda cuando tengan que definir el resultado. ¿Está? Bien. Número 10. Sí, pero el 10 trucho. El cuarto tienen que descubrir ustedes cuál era. La número 10 dice que los ceros al final, ¿no es cierto? Y a la derecha un número son significativamente solo si el número contiene el punto decimal. Fíjense que esto es parecido, pero no es lo mismo que el otro. O sea, yo tengo que expresar 4.320, 0, podría ponerlo. Entonces me está diciendo, ¿no es cierto?, que este número, este 0 es significativo, por lo cuanto voy a trabajar con 4 cifras significativas. ¿Sí? Si yo tendría, ¿no es cierto?, 4.320, nosotros ya habíamos expresado por la otra regla que también ese 0 final era significativo. Pero si yo hubiese tenido 43.200, como teníamos en el ejercicio anterior, ahí ya las cifras significativas se me empiezan a hacer ambiguas. Por eso dice, ¿no es cierto?, que si tenemos la coma decimal, ese 0, de alguna manera, nosotros me está dando esa cifra significativa también, ¿no? Profesor, sí. ¿puede hacer una comparación con el ejemplo anterior del cuarto número que no 0 sería? Exactamente, eso es lo que de alguna manera, o sea, sí, creo que 85.000 era el otro, si no me equivoco. Entonces yo digo, si esto yo le pongo la coma decimal, en este caso, yo podría decir que ahí tendríamos, ¿no es cierto?, 5 cifras significativas. Pero en realidad, como estas últimas 3 son todas 0, decimos que hay una ambigüedad. Entonces ahí es donde yo tengo que marcar. Si yo no la marqué a esta última como cifra significativa, no puedo decir que estamos hablando, ¿no es cierto?, de 5 cifras significativas. O sea, si yo lo puse solamente como 85.000 y yo transformo esto, como ya lo hicimos hoy, puedo decir que son 2 cifras significativas nada más. Y está bien, es correcto. Si el compañero me dejó así, me dice que esto es de 5 cifras significativas y me marca que su última cifra significativa, eso es correcto. O sea, por eso se habla de la ambigüedad de este tipo de números. Y por eso acá lo que hace es simplemente decir, bueno, le pongo la coma decimal y este 0 tiene significatividad. Como que obliga a que sea el último 0, digamos, la cifra significativa. O sea, al poner la coma me está obligando a que ese 0, claro, es significativo. Exactamente. Que no es lo mismo, digamos, que cuando yo le puse la coma acá y tengo 3 ceros. ¿Está? De alguna manera se repite también con una de las primeras que hemos dicho, que siempre que teníamos un 0 al final lo podíamos considerar como una cifra significativa, ¿no? Bueno, y esta es la significatividad, esto es lo que decíamos, ¿no es cierto? Le ponemos una barra arriba o una barra abajo, entonces este 7.900, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 3, ¿pero por qué? Porque está marcado el anteúltimo 0 como el valor significativo. Entonces yo estaría diciendo que el 79 es real y ese 0 sería el valor incierto. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Cuando se expresa su incertidumbre o su dígito estimado. O sea, eso quiere decir es esto. O la expresión del más menos. Por eso hablamos de la incertidumbre, estamos definiendo el intervalo, o bien, ¿no es cierto?, el valor, ¿no es cierto?, del dígito estimado, que lo estamos marcando así. Son las dos formas. O sea, eso lo van a ver y lo van a trabajar en el laboratorio cuando hagan las distintas experiencias con respecto a esta situación que se plantea. O sea, van a tener que trabajar con la amplitud, de alguna manera esa amplitud es lo que le va a dar lo que sería esa cifra significativa. Y si no, van a tener que estimar como tenemos acá en este caso. ¿Sí? Bueno, acá vamos a la práctica de redondeo. El redondeo no lo hacemos como queremos, sino que en realidad también tendríamos que seguir algunas reglas.
Por ahí pueden encontrar distintos autores que en realidad más tiene que ver no de los autores propiamente dichos, sino de la ciencia que proviene. Entonces acá, como estamos en física, trabajamos más con las reglas de los redondeos desde el punto de vista de la física. Fíjense, 7,342 lo redondeo en 734. O sea, yo quiero redondear la última cifra. ¿Cómo redondeo? Si estamos hablando que la última cifra es menor que 5, no cambia el valor. O sea, queda en 7,34. ¿Sí? Vamos directamente al ejemplo para que no se aburran de toda la lectura. Acá está justamente esto que está planteado en el ejercicio. Adelante, caballero. ¿Qué robaste que tenés con esa cara de asustado? Se te ve que estuviste escapando. Es la de la historia. Es la clase. ¿Estamos? Después, si el valor es mayor que 5, tenemos el 734 y ahora en vez de un 2 tenemos un 6, entonces, ¿no es cierto?, sí se redondea en el inmediato superior. O sea, pasó en vez de 734 a 735. ¿Sí? Ah, ese es toda una historia. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí tenés. Si yo tengo 73456, fíjense acá lo interesante que es. Yo en realidad, ¿no es cierto?, el 5 me voy a pasar a la siguiente cifra, al 6. Entonces, ¿qué dice, no es cierto? Que primero, si es diferente de 0, se redondea en función de la última cifra. Entonces, cuando las tres cifras significativas, o sea, el 734, ¿cierto?, la siguiente, a la última significativa igual a 5, es distinto de 0. Entonces se redondea la última cifra. ¿Qué quiere decir? Que no importa si es par o impar, sino que simplemente lo que me importa es que es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces en vez de ser 4, lo subimos a 5. ¿Sí? Entonces quedan 7,35. Lo único que me condicionaría, me cambiaría esto, si es 0. Si es 0, y ahora me voy a preguntar, ¿y qué hacemos si es 0? Y ahí nos vamos a ir al par o impar. ¿Está? Estamos entonces. O sea, es fácil cuando es 4, cuando es menor que 5 y cuando es mayor que 5. Cuando es mayor que 5 redondeamos, cuando es menor que 5 queda como está. Cuando es 5, entonces miramos la que sigue. Si la que siguen es distinta de 0, entonces la redondeamos en el inmediato superior, o sea 735. Claro, sería como redondear 5, entonces me queda mayor o menor el 5. Exactamente. Entonces, como que toda la cantidad que sigue después del 5, todo lo que viene entre el 5 y todo lo que sigue acá, te va a aumentar, ¿no es cierto?, en un valor esa situación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. De todas formas, yo les voy a subir esto, quédense tranquilos. Esperemos que ya estén. Sí. ¿Sí? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, ¿qué pasa cuando es igual a 5 y el dígito. No, este es el que decimos. ¿Qué pasa, no es cierto?, cuando es 5 y el dígito diferente de 0 busca la última cifra significativa? ¿Qué pasa acá? Yo tengo 0. Entonces, esto es 738, pero ¿por qué? Porque el 730. A ver, no. Este es 737, 5 y es 0. Entonces va a 738. Pero es 736, 5 y es 0, va a 736. ¿Por qué? Pero ¿cuál se fija? No, el anterior se fija. No se fija el posterior. Exactamente. Fíjense que este se fue a 738, ¿por qué? Porque el 7 es impar. Entonces se incrementa. Ahora, el 736,5 quedó en 736, ¿por qué? Pues termina en 0, es 5 y este es par. Entonces quedan 7,36. Ahí está. Se van a acordar todo eso. Miren que Sergio le está por controlar todas estas cuestiones para. Esto también viene en la. Claro.
Pero esto más que nada son reglas. Claro, este es, vamos de nuevo, esto es cuando termina, cuando es igual a 5 y el siguiente es 0. Si este fuese distinto de 0, ya sabemos que se incrementaba. ¿Sí? Ahora, este es 5 y termina en 0. El 75, ahí lo repite, digamos. Claro, nosotros estamos hablando de 3 cifras significativas. Entonces tengo que redondear las 3 cifras significativas. Termina en 5. O sea, mejor dicho, la cuarta cifra termina en 5. Es 5. Y la quinta es 0. Si esto hubiese sido distinto de 0, sabemos que directamente va a 738. Pero como termina en 0, lo vemos la última cifra significativa. Es impar. Como es impar, se transforma, se redondea a 738. Hacia arriba. Generalmente ya por regla de por sí el 0 ya es la cifra significativa, digamos. En realidad yo lo tengo definido a este número en 3 cifras significativas nada más. Las 3 cifras significativas serían primera, segunda y la incierta. ¿Qué pasa? Que el resultado en la calculadora me da con más información. Entonces tengo que ver cuál, si pongo 738, pongo 737. ¿Qué pasa? Cuando yo analizo el 5, la cifra siguiente es 5. ¿Qué pasa? Si es 5, tendría 2 posibilidades. Que el que siga sea distinto de 0 o igual a 0. Si era distinto de 0, se va directamente a 738. Pero es 0 que sigue. Entonces, como es 0, me vengo a la segunda, perdón, a la cifra incierta. La incierta, en este caso, es impar. Como es impar, lo redondeamos hacia arriba. Va de 738. Entonces me queda la primera cifra, la segunda cifra y la incierta. Se ha incrementado en 1. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, el mismo número, 7,3650. 3 cifras significativas. La primera, la segunda y la tercera. ¿Pongo 736 o pongo 737? Tengo que fijarme en la siguiente cifra. Tengo un 5. Entonces, como un 5, tengo que ver si la que sigue es distinta de 0 o es 0. Si era distinta de 0, esto hubiese sido 737. Ahora, como es 0, me tengo que venir a la cifra incierta. La cifra incierta es un número par. Se queda como está. Entonces queda como está. Queda 736. ¿Se entiende? No sé, pero ¿por qué pasa eso? Estos son reglas de redondeo. O sea, ¿por qué pasa? No, es tomar una regla y decir, esto lo vamos a hacer así todos. Hasta que es distinto de 0 tiene lógica. Esto lo de par en par ya no tiene ninguna lógica. Una decisión. Me refiero a por qué cuando es par. No tiene regla. Eso es una convención normal. Conceptos de error. O sea, todos estos elementos que nosotros estuvimos analizando, que estuvimos viendo, son causales de que se nos produzcan errores. Y esos errores nosotros los tenemos que medir. Entonces, lo primero, vamos a ver, digamos, vamos a retornar a conceptos que ya lo vimos, pero que es importante por ahí repetir. Una magnitud es un atributo de un cuerpo. Ahora vino Julio, así que nos puede decir. Hoy cuando estábamos preguntando, no estaba Julio, ahora ya vino. Un fenómeno o sustancia que puede determinarse cuantitativamente. La longitud, la cantidad de materia, no sé, bueno, esos son elementos que se podrían referenciar como una magnitud física. Por lo menos las 7 unidades fundamentales dentro del sistema que nosotros decimos. ¿Qué es la apreciación, digamos, de un instrumento? Es la menor división de escala del mismo. Me dicen cada uno cuál es la apreciación del instrumento que ustedes tienen cerca. ¿Eh?
¿Qué decía? De la regla sería muy vieja. Sí, depende. Que sea un triple decímetro. ¿Está? O sea, la menor división que tengamos del instrumento de medir es lo que se llama la apreciación del instrumento. Exactitud, también ya lo hemos definido. Establece el grado de aproximación entre el valor medido y el valor verdadero. Y ahora nos vamos a lo que quería el compañero. Ya no hablamos en exactitud del instrumento, sino que estamos hablando de la exactitud de las mediciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que él quiere que yo dibuje. Si yo tengo un blanco, ¿está? Si yo tengo un blanco y tengo estas mediciones, pongamos, puedo decir que estas mediciones, estas medidas, me dan muy buena exactitud. ¿Por qué? Porque cuando yo utilice el método de sistemas de medición de errores de varias mediciones, voy a ver que el valor más probable me caiga muy cerca del centro. Entonces estoy diciendo que es un valor que es exacto. ¿Sí? Es exacto. Ahora, ese valor, ¿no es cierto?, de exactitud, no es lo mismo que el valor de precisión. No es lo mismo que ese valor de precisión. O sea, el valor de precisión está dado por la cantidad de medidas, ¿no es cierto?, que estoy tomando y que se arrojan valores muy parecidos. O sea que los valores son casi iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiese hecho una medición que es bastante precisa, yo podría haber tenido valores que están todos por acá. Eso es tener precisión. Claro. No soy exacto, pero soy preciso. Arriba, soy exacto, pero no soy preciso. ¿Sí? Entonces, lo ideal, a lo que nosotros apuntamos, es que en realidad, en nuestro blanco, ¿qué ocurra? Que tengamos todos valores lo más próximo y reiterativo con respecto al valor que nosotros buscamos. Entonces, ahí hablamos de la precisión y exactitud de las mediciones, no del instrumento, sino de las mediciones. Entonces, eso es lo que va a buscar Sergio de que ustedes hagan, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Cuando ustedes trabajen con un instrumento, saber que ese instrumento requiere, ¿no es cierto?, o sea, o con ese instrumento, con el método elegido, con las situaciones que se plantean, ustedes van a tener que ser lo más exacto y preciso posible para poder obtener, ¿no es cierto?, ese mejor resultado. O sea, al menos el mejor, lo más probable dentro de las mediciones. Pero les puede pasar que sean precisos y no exactos, o que sean exactos y no precisos. ¿Sí? Son situaciones que se pueden dar. Bueno, y acá venimos, ¿no es cierto?, al valor de lo que decíamos de antemano y que ya veníamos trabajando. Entonces, acá, en el segundo... Acá, esto es preciso, pero no es exacto, porque estoy alejado de mi valor central. El otro es exacto, pero no preciso. Y esto es preciso y exacto, porque son reiterativos y todos muy cerca del valor que yo pretendo. Bien, entonces, cuando yo voy a trabajar con la teoría de errores, o sea, la pretensión de trabajar con la teoría de errores, es saber básicamente qué diferenciación tengo entre el valor más probable y lo que sería, ¿no es cierto?, la incerteza que se me da en los resultados. Entonces, el resultado de una medición es solamente una aproximación o estimación del mesurando, esto que decíamos de antemano. O sea, yo no tengo un valor que es el valor exacto.
O sea, yo tengo una aproximación a ese mesurando. Yo digo que peso 104 kilos porque me peso en la balanza que yo quiero. Pero si me voy a la balanza del frente, puedo estar pesando 106, o me voy a la balanza, digamos, del otro lado, puedo estar pesando 95. O sea, esas mediciones son aproximaciones, ninguna. ¿Cuál va a ser el peso exacto que yo tengo? Es muy difícil si no tengo todas las condiciones, o sea, y es imposible tener todas las variables para medir, digamos, bajo control, que es lo que cuesta, que es lo que es difícil de lograr, ¿sí? Entonces, influenciado entonces por el proceso de medición, todo esto que hablamos, el instrumento, el contexto, el método, todos los elementos que ya hablamos de antemano son elementos que influyen en justamente la estimación de ese mesurando al que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, el peso de la persona, ¿sí? Dando lugar a un error o la incertidumbre. Entonces hablamos mesurando, valor, digamos, ideal o valor que se pretende medir. Y la incertidumbre es la que me va a dar las desviaciones que yo tengo con respecto al valor determinado. Entonces, el error está asociado a la incertidumbre. Cuanto más incertidumbre, más error voy a cometer. Cuanto más incertidumbre, quiere decir que más errores estoy cometiendo en la medición. Y lo que se procura en la medición es conocer los valores de las cotas que me permitan expresar el resultado como lo expresamos ya anteriormente. O sea, expresarlo en función, digamos, justamente de lo que serían estos resultados. O sea, poner que el valor promedio más menos el valor de la incerteza. O sea, el mesurando más posible o más próximo, y la incertidumbre, que es lo que buscamos que sea la más pequeña posible, ¿sí? Entonces, si yo a esto lo voy a convertir en un X más el delta X como cota superior, y el X menos el delta X como la cota inferior. Eso es lo que se pretende, ¿no es cierto?, con esta situación. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque es lo que insiste Sergio, insisten todos los profesores que vayan al laboratorio con respecto a saber, digamos, cuál es la incerteza y cómo se van a mover dentro de ese sistema. ¿Estamos?